Debería ser una obligación leer este libro antes de los 20 años. Esta etapa donde la mayoría de personas no sabemos qué hacer con nuestra vida. Perseguir nuestros sueños o irnos por algo más seguro. ¿Hay alguna forma de saber si estamos tomando las decisiones correctas? Bueno, lamentablemente no, porque nadie ve el futuro, pero para mí lo más cercano a esto se llama la tercera puerta. Así que en este video te voy a compartir las 10 lecciones de este libro que te van a ayudar a tener muchísima más claridad durante todos tus 20. Empezando claro por la lección número 1, que de hecho es saber qué significa la tercera puerta. La tercera puerta básicamente es la clave del éxito en la vida y en los negocios. Y esto hace referencia a que cuando estamos yendo a un antro, a una discoteca, siempre tenemos 3 puertas. La puerta principal es donde están absolutamente todos formados, esperando a que te dejen pasar, si es que te dejan pasar. Y esto en la vida, digamos, real, es el camino tradicional de ir a una universidad, sacar buenas calificaciones, conseguir un buen trabajo, hacer lo mismo durante 40 años, para al final poder retirarte bien. Es totalmente válido, la puerta está ahí para ser usada, pero está muy llena. Además de que quizás esta no es la puerta que todos quieren. La segunda puerta, la segunda opción que tenemos para entrar es la puerta VIP. En esta solamente entras si tienes o contactos o dinero. Y en la vida real funciona igual. No nos vamos a engañar, el tener dinero o el tener contactos facilita muchísimo las cosas, pero sobre todo cuando eres joven, cuando estás en tus 20s, esto no depende tanto de ti ni de mí, o sea, de nosotros, sino de la situación en la que crecimos. Si tienes una entrada directa por el VIP, aprovéchalo, pero si no, siempre existe la tercera puerta. Llegar a ella, sin embargo, no va a ser tan fácil. Vas a tener que dar la vuelta a toda la calle, te vas a tener que meter quizás en un callejón, vas a tocar la puerta de servicio, nadie te va a abrir, entonces te vas a meter por una ventana que hay al lado. Ya adentro te vas a tener que hacer amigo de un cocinero para que no le llame a la policía, te vas a tener que buscar tu camino hacia donde está el DJ. Eso básicamente es la tercera puerta. Buscar todas las opciones, superar todos los obstáculos que se te atraviesen hasta conseguir ese objetivo. Pero esto nos lleva al punto número 2 y otra pregunta que nos hacemos demasiado cuando somos jóvenes. ¿Cómo saber si la carrera que voy a elegir, el negocio que quiero empezar, el proyecto que quiero seguir es la decisión correcta? Y para entender esto, creo que la mejor opción que tenemos es justamente recurrir a la historia de Alex Banayan, que es el autor de este libro, que cuando estaba en la universidad estudiando medicina, se hizo esta pregunta que muchas personas nos llegamos a hacer. ¿Es esto lo que realmente quiero hacer con mi vida? Su respuesta honesta en ese momento era que no, pero al mismo tiempo también tenía, digamos, la presión de sus papás que habían tenido que sacrificar muchísimo porque él estuviera estudiando. Esto de nuevo creo que es un dilema por el que muchos llegamos a pasar y más adelante te voy a decir la mejor forma de solucionarlo, pero antes hay que seguir con la historia de Alex, porque el gran proyecto de vida, la razón por la que se quería salir de la universidad era para entrevistar a Bill Gates, a Steven Spielberg, a Lady Gaga y a decenas de personas para preguntarles cómo es que habían empezado sus proyectos, sus carreras desde cero, cómo se habían empezado a formar un nombre. Y esto en la teoría suena súper interesante, lo cual hace de este un gran libro, pero ya en la práctica esto se complica bastante y sería poco realista decir que esta es la decisión correcta. Salirte de medicina para intentar entrevistar a Bill Gates. Solamente imagínate que tú a partir de mañana empiezas desde cero, sin contactos, sin dinero, sin nada, y a ver cómo le haces, pero tienes que terminar entrevistando a Bill Gates. De todo ese camino desde cero es básicamente de lo que se trata el libro, pero la lección específica para este caso, de cómo saber si es una decisión correcta o no, es que la idea no es buena o mala per se. No es una decisión correcta o no, porque como te digo, salirte de la universidad para entrevistar a Bill Gates no suena como la decisión correcta. Pero es que más que nada la cuestión es si tú te ves capaz de llevar a cabo esta idea y si estás dispuesto a buscar y entrar por esta tercera puerta. Y esto nos lleva al punto número 3 y una decisión dificilísima en la vida de demasiados jóvenes: dejar la universidad o terminar una carrera. Hay quienes desde los 13, 14, 15, 16 años ya tienen muy claro que quieren ser doctores, abogados, arquitectos, psicólogos, lo que tú quieras, pero ya lo tienen muy claro. También habemos quienes llegamos prácticamente a la era de tomar la decisión y no tenemos claro si queremos ir a la universidad. Y esta es una de las preguntas más importantes de nuestra vida, entonces no la podemos tomar a la ligera, y a mí fue este libro el que me ayudó a entenderlo a la perfección. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y ahora una de las 5 personas más ricas del mundo. Y normalmente esta historia, como la escuchamos, es, sí, fue un rebelde que se salió de la universidad para crear Facebook y le salió bien. Él persiguió su sueño, ya la tenía súper clara, pero la realidad de esta historia es completamente diferente. Mientras estaba estudiando en la universidad fue cuando empezó a crear Facebook, y aun cuando ya tenía unos
150, 200 mil usuarios activos en la red social, seguía dudando si era un proyecto que tenía futuro y por el cual valía la pena dejar la universidad o no. De hecho, al final la decisión que tomó ni siquiera fue como tal dejar la universidad. En su mente nada más se iba a tomar un semestre de descanso, o más bien para trabajar en Facebook, y después iba a regresar a la universidad, cosa que obviamente Facebook ya despegó y pues nunca regresó. Lo mismo pasó con Bill Gates. Estaba en su penúltimo año de la universidad, decidió tomarse un semestre para trabajar en Microsoft y no le salió bien, entonces regresó a la universidad y ya un año después se volvió a tomar otro semestre de descanso, que no son descansos como tal, son más bien para enfocarse en otro proyecto, y ya en esta segunda vez Microsoft empezó a tener más tracción y llegó a ser la empresa que conocemos hoy en día. A lo que creo que nos llevan estas dos historias es a tener demasiado cuidado con esta mala idea que se nos ha formado de ok, voy a dejar la universidad para perseguir mis sueños, o voy a dejar de estudiar porque no sé qué quiero hacer y pues ya veré cómo me las arreglo. Eso, déjame decirte, es una tontería y es quemar los barcos de forma muy arriesgada. El camino que yo considero ideal y que de hecho fue el que personalmente seguí gracias a este libro es, desde antes de entrar a la universidad o durante la universidad, empezar ese proyecto que tienes en mente. Dedicarle el mucho o poco tiempo que tengas posible, los fines de semana, irlo avanzando para ver cómo vas, para ver si tiene futuro. Y si en algún punto empiezas a tener tracción y de verdad consideras que si le dedicaras el doble, el triple de tiempo, crecería exponencialmente, bueno, en ese punto ya te puedes empezar a considerar si dejar la universidad. Que aparte, si te lo preguntas, en mi caso sí terminé la universidad. Tengo una carrera en mercadotecnia digital que está bastante relacionado al proyecto que yo estaba haciendo. Y esto me lleva al punto número 4, y es el mayor obstáculo que vas a tener que pasar en tu vida, y no solamente una vez, sino cientos de veces. El pavor. El pavor es básicamente ese nivel de miedo extremo en el cual nos paralizamos por completo, no queremos hacer absolutamente nada, nos queremos esconder donde podamos, pero que justamente si logramos pasar esas situaciones son las que hacen que nuestra vida empiece a crecer no linealmente, sino exponencialmente. Y esto, desde que leí el libro por primera vez, más o menos por ahí de 2020, se ha convertido en un mantra en mi vida. Cada que algo me da pavor, lo hago sin pensar. Y tengo 3 ejemplos muy rápidos de esto que creo que te pueden ayudar a darle claridad a lo que me refiero. El primero, un año después de haber empezado este canal en YouTube, un autor me contactó para hacerle una entrevista presencialmente. Yo siempre he sido una persona súper tímida. Aquí me puedo sentar a grabar videos, estoy solito, me puedo equivocar, ¿ves? Y no pasa nada. Pero ya ir a entrevistar a una persona cara a cara me daba literalmente pavor. Y por eso lo acepté inmediatamente. Salió bien y eso me dio más oportunidades de trabajar con él y con otras marcas en el futuro. Ejemplo número 2, a inicios de este año me invitaron a tomar un curso de oratoria, sabiendo que hablar en público es uno de mis más grandes miedos, y por eso acepté inmediatamente. Al final salió muy bien y de hecho terminé siendo a la persona que designaron los profesores para agradecer por el cierre de curso en frente de más de 100 personas, que para mí es mucho. Que esto es algo que les decía mucho a mis compañeros y no me creían. Yo en video puedo hablar ante 100, ante 1000, 100,000 personas y no se dimensiona, pero párate enfrente de 10 personas y es otra cosa totalmente diferente. Y tercero, poco después de terminar ese curso, me contactó Rodrigo Coutinho, un autor de libros de los cuales ya te he hablado bastante en este canal, y me dijo que si me interesaba dar una pequeña conferencia de 10 minutos para abrir su conferencia principal en una feria de libros. En cada una de estas situaciones había una parte de mí rogando que dijera que no, pero justamente yo sabía, porque había leído este libro de La Tercera Puerta, que al contrario, mientras más pavor tuviera, más importante era que dijera que sí. Tú di que sí antes de que tu cerebro empiece a poner pretextos y de verdad empezar a procesar las cosas, y ya después verás cómo te las arreglas. Porque las acciones que más te sacan de tu zona de confort terminan siendo las que al final más te hacen crecer. Y hay algo que ya tienes dentro de ti que te va a ayudar a superar este pavor y muchos otros obstáculos que vas a encontrar en tu camino. Se llama la reserva oculta. Todos queremos cosas. Unos quizás más dinero, otros tener un negocio exitoso, otros un cuerpo perfecto, otros quizás sacar un libro, otros terminar una carrera. Todos queremos cosas, o más bien quizás las deseamos. Nos gustaría tenerlas, son sueños que tenemos. Pero muy pocas personas de verdad llegan a un punto en obsesionarse por conseguirlas. De dedicar de verdad todo el tiempo, toda la energía que tienes posible hasta conseguir ese objetivo,
Y solamente es cuando se vuelve una obsesión de verdad cuando puedes acceder a esta reserva oculta que ya está dentro de ti. Esta reserva oculta es básicamente la gasolina que te permite dar ese esfuerzo extra que sí hace la diferencia. Quedarte 1 o 2 horas extra trabajando en la noche. Superar estas situaciones de pavor. Entonces, de verdad, hazte esta pregunta. ¿Lo que estás persiguiendo, ese proyecto que tienes, es un deseo o de verdad es una obsesión? Porque si es un deseo, puede que salga bien y todo perfecto y ya, pero también puede ser que las cosas empiecen a salir un poco mal, se te compliquen, tengas más obstáculos y lo vas a terminar dejando. Por otro lado, si de verdad es una obsesión, no importa cuántos obstáculos tengas en el camino, no importa cuánto tiempo te tardes, siempre vas a estar buscando la forma de conseguir ese objetivo y estar haciendo cosas que te acerquen a él. Y esto me lleva al punto número 6 y uno de verdad de mis favoritos de todo este libro, la regla de las 100 veces. Imagínate que estoy empezando un canal de YouTube desde cero y quiero tener mi primer video viral. Las probabilidades reales de que eso pase en mi primer video, supongamos que son del 1%. No tengo experiencia, no sé cómo grabar, no tengo una buena cámara, no sé cómo editar el video, no sé absolutamente nada y por lo tanto subo el video y no tengo resultados. Para el segundo video me enfoco muchísimo en aprender y en tomar una buena foto para la miniatura y entonces calculo que ahora tengo un 2% de probabilidades de que mi video se haga viral. Esto sigue siendo demasiado poco y obviamente no pasa. Tercer video aprendo a editar, le pongo cierta música de fondo y calculo que ahora tengo el 3% de probabilidades. Aun si tuviera la peor suerte del mundo, en mi video 100, después de estar mejorando 100 veces seguidas, ya habría completado este 100% de probabilidades y conseguiría mi objetivo. Esto obviamente no es una fórmula exacta ni para YouTube ni para la vida en general. A la vez número 100 que hagas algo no te estás asegurando el éxito ni mucho menos, pero sí me gusta mucho pensar de esta forma porque nos hace entender que con cada paso que estamos dando, aunque no lo parezca en el momento, estamos aumentando poco a poco nuestras probabilidades de éxito en el futuro. No hay truco más que estar aprendiendo, estar probando, estar mejorando y ahí es donde vas a necesitar esta reserva oculta de la que ya hablamos para superar las hipotéticas 100 veces que necesitas intentar algo hasta que lo consigues. Y no te preocupes porque no siempre tienes que avanzar de uno en uno. Hay una forma de pasar de 0 a 15, de 15 a 50, de 50 quizás a 90% de probabilidades de éxito. Esto es la lección número 7 y se llama Encuentra a tu topo. Un topo es básicamente un contacto que te va a ayudar a acercarte a esa meta que tienes. Y podemos decir que hay dos tipos de topos. El primero es una conexión directa. Esta persona que conocí conoce a esta otra que me va a ayudar a conseguir un proveedor en vez de yo tener que estar durante un año completo investigando, yéndome a China, haciendo prueba y error y gastando no sé cuánto dinero. Las conexiones directas son muy útiles y te van a cortar el camino. Pero existen otro tipo de topos, en mi opinión, incluso más importantes. Estos son los mentores. Una persona que ya está donde tú quieres estar y te puede enseñar a llegar ahí. Y una pregunta que me han llegado a hacer en Instagram y que creo que es bastante común cuando hablamos de mentores es ¿cómo consigo un mentor? ¿Cómo le hago para que esas personas que ya tienen cierto conocimiento me quieran ayudar a mí? Y justamente en este libro hay dos historias de cómo Alex consiguió a su mentor principal, que después se convirtió en su mejor amigo, y también consiguió que lo ayudara el CEO de una empresa multimillonaria. El primero de ellos se llama Elliot Wisnow y es el creador del que, por lo menos en ese momento, era la reunión de emprendedores más grande del mundo. Emprendedores de empresas bastante conocidas se reunían, se iban a esquiar durante una semana y a hablar de negocios. ¿Y cómo le hizo Alex Banayan, un completo extraño, para que Elliot fuera su mentor? Y su mentor literalmente personal, de que se lo llevó a Europa, a las reuniones, a TED Talks, todos lados donde iba. Pues bueno, simplemente le mandó un correo. Tiempo después, Elliot le confesó que justamente ese año se había propuesto tener como un pupilo, alguien a quien estarle enseñando, y dio la casualidad que fue él. Otro de los mentores que consiguió se llamaba Tony Hsieh o una cosa así, ya falleció, pero en ese momento era el CEO de Zappos, una empresa de zapatos igual multimillonaria. ¿Y cómo le hizo para que fuera su mentor? Básicamente se lo encontró en una fiesta y le preguntó si podía acompañarlo durante un día como CEO, y aceptó. No solamente un día, sino lo llevó con él durante una semana completa. Lo acompañaba literalmente a todas sus reuniones, le presentó a su equipo, a comidas, con clientes, todo. Mientras caminaban por las oficinas de esta empresa, veía cómo los empleados se les quedaban viendo así como si ellos tuvieran ganas de estar en su lugar. Y de hecho uno de ellos le dijo: ¿cómo le hiciste para que Tony te aceptara? Es el sueño de muchos de los que estamos aquí y llevamos trabajando durante años en esta empresa. No supo qué responder en ese momento, entonces el último día que iba a estar con Tony le hizo la pregunta: ¿por qué no has dejado que otros de tus empleados hagan esto, que te acompañen durante un día como CEO de Zappos? Su respuesta, muy sencilla: me
encantaría, pero es que nunca nadie me lo pide. Estas dos historias diferentes creo que nos pueden llevar a una misma conclusión sobre cómo puedes conseguir un mentor. Pregunta, ve cómo le puedes aportar a esta persona y mándale un correo. Encontrar a tu topo podría no estar tan lejano como piensas. Que esto me lleva al punto número 8. La mejor forma de que las otras personas te tomen en serio. La credibilidad prestada. Cuando somos jóvenes, cuando apenas estamos empezando nuestros proyectos, obviamente tenemos poca autoridad, poca credibilidad para llegar con otras personas. Por ejemplo, en este caso, para pedirles, oye, ¿quieres ser mi mentor? Esa persona te va a decir, ¿y tú quién eres o qué? Y para esto es útil justamente lo que se llama la credibilidad prestada, que básicamente es apalancarte de otras personas o de experiencias para sonar más creíble. Un ejemplo muy claro de esto es cuando yo me apalanco de los libros. Si yo te empiezo a hablar, por ejemplo, sobre finanzas, puede llegar una persona nueva que no me conoce y va a decir, ¿y este chamaco que va a saber más de finanzas que mi asesor que tiene 30, 40, 50 años? Para él no tengo credibilidad y lo que yo diga vale cero. Pero si yo me empiezo a respaldar de libros, le digo que lo leí de este experto, de este autor reconocido, que tomé un curso de inversiones que tiene cierto renombre. Ahí estoy utilizando la credibilidad de otras personas y de esta experiencia, que en este caso pudo haber sido un curso, en mi favor. Y entonces ya mi palabra tiene cierta credibilidad. O imagínate que estoy en la universidad y resulta que justamente ahí van a hacer un congreso de finanzas que pues tiene cierto renombre, es bastante conocido, y a mí me invitan para, si quieres acomodar papeles, servir café o lo que quieras. Pero nunca sabes si en el futuro vas a poder decir, sí, yo fui a tal congreso de finanzas, y eso te puede abrir otras puertas. En tus 20s, conoce a todas las personas que puedas, ve a todos los eventos que puedas, trabaja en todos los proyectos importantes que te inviten, porque nunca sabes cuál de ellos te va a abrir otra oportunidad. Y antes de pasar a la lección número 10, que en mi opinión es lo que cierra este ciclo, este círculo, para que aumentes tus probabilidades de éxito en todos los proyectos que te propongas, la lección de antes, la lección número 9, si las matemáticas no nos fallan, son 2 hacks o consejos súper prácticos que te van a ayudar cuando conozcas a gente importante. El primero de ellos es que está totalmente prohibido utilizar tu celular. Te hace ver muy mal, te hace ver como que le estás restando importancia a esa persona. Y si necesitas hacer anotaciones o algo, te recomiendo que siempre más bien traigas una libreta de estas y una pluma, porque como dice Elliot en el libro, que como ya te dije, es el mentor principal de Alex en este libro, mientras más digital se vuelve el mundo, más llama la atención una persona utilizando cosas análogas. Y el hack o consejo número 2 es siempre actúa seguro de ti. Da igual si es la primera vez que lo haces, aplica para lo que sea. Actúa como si fuera totalmente normal para ti. Habla seguro, camina seguro, relaciónate seguro. En tu mente intenta sentirte como si ya hubieras pasado por esa misma situación 100 veces. Solamente haciendo estas cosas que te acabo de decir, ya vas a quedar pero muchísimo mejor parado frente a estas personas importantes que te pueden ayudar. Y ya para cerrar todo, tenemos esta 10ª lección que es la clave para que te conviertas en la persona más preparada a donde vayas. Y esto obviamente hace que tengas muchísimas más probabilidades de éxito en tu proyecto. Se llama el tiempo Qi. Y Qin Lu fue otro de los mentores que tuvo Alex en todo este camino y pasó de vivir en uno de los barrios más pobres en toda China a ser el presidente de un área muy importante en Microsoft. ¿Cómo lo hizo? Con el tiempo Qi, que básicamente es una forma de vivir en la que siempre estás buscando ser la persona más preparada a donde sea que vayas. Y él primero habla de la importancia que tuvo su rutina diaria en su vida. Se levanta a las 4 de la mañana, se va a correr y trabaja durante 18 horas seguidas en el día y solamente duerme 4 horas. Esta rutina obviamente es un poco extrema, pero le permitió leer muchísimos libros, hacer muchísimas investigaciones y publicarlas. También publicó unos artículos especiales que después otra persona vio y le permitió conseguir una beca para irse a Estados Unidos, empezar a escalar en varias empresas, hasta que llegó a Microsoft. Quizás esta rutina en particular no sea la más recomendable, porque sí es bastante extrema, pero creo que sí nos tenemos que quedar con esta mentalidad de estar trabajando todos los días en nosotros para que cuando llegue esa oportunidad seamos la persona más preparada que hay para tomar. Y si quieres una rutina más balanceada pero efectiva, ve a ver este video en el que te comparto la rutina perfecta para empezar a ganar $5,000 al mes. Te veo allá.